Vamos a ver esta es el último tema y una de las técnicas que se conocen en el mundo multivariable como técnicas de interdependencia. Decir Ok, interdependencia significa que no hay un orden específico en las variables. No hay variables dependientes ni variables independientes, ok, sino que tengo un conjunto de variables en las cuales voy a hacer algún análisis. Este se basa específicamente en la correlación para establecer dentro de ese grupo de variables cuáles se correlacionan mejor entre sí como grupo y analizar a partir de ese grupo alguna dimensión dentro del ámbito de lo que estoy estudiando. Se utiliza ok, sobre todo para establecer taxonomías, clasificaciones, ¿bien? oh, Y la función principal, por lo que se busca principalmente aquí, es reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos. Bien, lo que he expresado aquí. Es una técnica que permite reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos. Ahora, ¿qué ujú, buscamos para poder hacer? Vamos a identificar las variables más importantes y las relaciones entre ellas. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, por ok, ejemplo, las cuatro competencias generales que tiene la universidad para su proceso de enseñanza, que es la de aprender a aprender con calidad, aprender a trabajar con el otro, etcétera, son cuatro principales, salieron justamente de un análisis como este. Hace ok, como 15 años más o menos, se inició, sí, 15 14 años más o menos, se inició un proceso para reorientar la manera de trabajo en la universidad de la enseñanza por objetivo, que es digamos, lo que se conoce en el mundo educativo como la enseñanza tradicional, por un enfoque basado en competencia. ¿Qué se hizo en aquel momento? A los profesores de aquel momento, los estudiantes de los últimos semestres de aquel momento, ujú, los aliados que tiene la universidad, por ejemplo, las empresas donde más se empleaban estudiantes UCAvistas o que tenían relación con la universidad, fueran firmas, por ejemplo, de mercadeo, fueran empresas de selección para reclutamiento de personal o que se encargaban de darle soporte a empresas para la selección de personal, ¿bien? Centros de investigación donde iban los sociólogos. Se le preguntó a toda esa gente cuál consideraba, basado en una encuesta, por supuesto, el perfil de los estudiantes de la UCA y cómo percibían a la universidad. De ahí, ese instrumento tenía 29 preguntas, 29 ítems. Quiere decir que cada ítem se convertía en una variable. Ahora, en lugar de trabajar con 29 variables, se redujo ello a bueno, en ese aquel momento fueron seis, a seis grandes grupos buscando las variables que estuviesen más correlacionadas. Claro, el instrumento preguntaba, mira, un estudiante ucavista es comprometido, es ético, busca la excelencia, siempre permanece en constante formación, tal. Y una vez que se devolvieron todas esas encuestas, se procesaron. ¿Y qué se hizo? Bueno, vamos a buscar patrones, algunas variables que se estén relacionando y a partir de esa relación establecer una serie de competencias que vemos válidas según la interpretación que están haciendo aliados, estudiantes, profesores, etcétera. De ahí aparecieron seis competencias. De luego de esas seis se redujo a cuatro, que son las que conocemos en la actualidad, que son las que están referenciadas en todos los programas de la universidad, bien, y de todas las carreras, que es la de aprender a aprender con calidad, aprender a convivir y sí, servir, etcétera, bien, ujú, trabajar con el otro y tal. Entonces, ¿de dónde surgieron esas cuatro? Bueno, se vieron dentro de esas 29 variables seis grandes grupos que al observar los ítems que estaban relacionados entre sí, se empezó a ver unas características y a partir de ahí el investigador, pues usted que ser un investigador, diseñó una clasificación. Digo, ah, mira, aquí hay varios ítems que hablan de que el estudiante ucavista se mantiene en constante formación, siempre busca actualizarse, está atento a las ofertas académicas para
implementar su conocimiento, ampliar su conocimiento. Ah, mira, todo esto nos estás hablando de que ellos, y siempre busca aprender por cuenta propia, si había una serie de preguntas. Ah, eso nos puede hablar de un mundo llamado aprender a aprender. O sea, que ellos pueden en algún momento ser, digamos, algo así como autodidactas. O sea, pero siempre buscan aprender y siempre están Claro. buscando la forma. Ah, bueno, entonces vamos a llamar esto a aprender a aprender. Ah, ok, listo. Y a partir de ahí se hicieron. Luego de esas seis iniciales se redujeron a cuatro. Ya eso es como un análisis posterior, pero la técnica ayudó a tener seis dimensiones. En lugar de 29 variables, ahora vamos a trabajar con seis, mucho más simple. Pero que esas seis variables nos dieran la información de prácticamente las mismas 29. Por eso decimos aquí que el objetivo del análisis de componentes principales es encontrar las combinaciones lineales de las variables originales, por ejemplo, las 29 preguntas que tenía el instrumento, pero que maximicen la varianza explicada, revelando así las principales fuentes. Por eso se llama componentes principales. Lo que va a hacer esta metodología es buscar qué variables están, digamos, agrupando la mayor cantidad de información de todas. Esa la vamos a llamar primera componente. ¿Me sigues la idea? Ujú. Luego vamos a buscar el segundo grupo que también tiene un gran porcentaje de la variabilidad explicada. Esa es la segunda componente. La tercera, la que tenga el tercero, y así vamos haciendo. Claro, la primera componente siempre va a explicar más que el resto, porque eso es jerárquico. La Ok. primera componente explica más variabilidad que la segunda más que la tercera más que la cuarta, y por lo tanto, en la medida en que voy bajando, las componentes sirven menos. Entonces, voy a llegar a un momento en que tengo que decir, mira, me alcanza hasta aquí, estas son las que voy a codificar, no voy a usar más. Claro. Porque de aquí para abajo es muy poco, prácticamente nada lo que ellas explican, entonces no tendría ningún sentido que yo las use. De ahí el hecho que una pregunta fundamental o primordial de este objetivo es saber cuántas variables son las recomendables a utilizar. No hay una respuesta uniforme, por si acaso. Entonces, Ok. el análisis de componentes principales se puede utilizar en muchos campos, desde el aprendizaje automático, la investigación, la generación de taxonomías, clasificaciones, etc. Ahora, ¿qué conceptos son claves en el mundo de los componentes principales? Variabilidad, correlación y covarianza. Digamos que el central, o sea, el que tiene más alcance, es el de la correlación, porque resulta que él se mueve en función a la correlación. Por supuesto, la correlación depende de la variabilidad, ¿bien? Y depende de la covarianza. Ok. Ahora, ¿qué pasos se siguen para poder buscar las componentes principales, estas variables nuevas? Porque realmente cada componente es una variable nueva que tú generas sobre la base de las que ya conoces. Pero la vas a agrupar. No sé si en algún momento hayas podido participar o sabes de cuando se hacen campamentos juveniles, ¿no? Estos chamos que van, que sea campamentos vacacionales, ese tipo de cosas. Ujú. Hay técnicas para ponerlos a trabajar en equipos. Y entre las técnicas, tú puedes decirle a los chamos, mira, tienen que juntarse todos los que usan zapatos blancos. Ah, bueno, entonces todo el mundo tiene que correr con los que usan zapatos blancos. Ahora los que nacieron en el mes de enero, está todo el mundo corriendo. Para que tú lo que haces con esa técnica es empezar a ver alguna forma en que los grupos sean el orden que tú quieres, que estén más o menos repartidos equitativamente, que sean la misma cantidad de niños que de niñas, y tú vas Ujú. soltando palabras y formas, a ver, pero y lo haces de una manera de juego, dinámica, y bueno, eso le encanta a los chamos. Aquí es más o menos hacer lo mismo. El análisis lo que va buscando es, mira, ¿dónde están las variables que se están correlacionando, que son muy parecidas? Ah, mira, ya las estoy viendo. Ah, ok, vamos a ir buscando, pero se van a ir formando grupos muy grandes, unos no tan grandes, y dice, oye, pero me quedan como que grupitos muy pequeños, eso los voy a meter en una parte, o simplemente los descarto, en el caso del componente principal. Entonces, ¿qué pasos se siguen para llegar ahí? Un primer paso es estandarizar las variables. Eso significa llevarlas todas a una misma escala, porque claro, tú puedes tener, por ejemplo, el PIB de un país.
Ah, pero eso viene en miles de millones de dólares. Y puedes tener la tasa de natalidad. Dice, ah, pero esta viene de tantos nacimientos vivos por tantos mil personas. Ajá, pero esta es miles de millones de dólares, esta es mil personas. Eso no compatibiliza. Entonces, en muchos casos, es conveniente estandarizar, es decir, convertir las variables a una escala común para Ok. convertirla, y mayormente se hace una escala eh, normal, porque mira que dice allí, restando la media y dividiendo por la desviación estándar. Ese es el procedimiento para llevar unos valores a la curva normal. Por eso estandarizar es más por la variable estándar, la curva normal estándar. Una vez que hemos estandarizado esas variables, pasamos a la matriz de covarianza. Ok. Y ojo, aquí hablamos de matriz por una tabla de doble entrada, porque esto requiere mucha álgebra que ustedes no ven, ustedes no tienen formación en álgebra lineal y no me refiero a la álgebra de Baldor, me refiero a otras cosas. Ok. Y tenemos los autovalores y autovectores, que aquí sí, digamos que no me pongo a llevar mucha relación porque ustedes no tienen formación en álgebra lineal, pero esto depende de la álgebra lineal. Para que lo tengamos en cuenta, un autovector, ¿sí? Es un Ok. vector que tiene magnitud, dirección y sentido, una estructura matemática, que cuando son transformados por una matriz solo cambian de escala, es decir, se hacen más grandes o más pequeños. Mm, No ok. cambian su dirección, porque la dirección aquí es la información que estoy analizando. Ahora, el factor por el cual se multiplica es lo que llamamos un autovalor. Digamos que tengo una matriz de 2 por 2, ¿sí? Perdón, una matriz cuadrada. Me sigue la idea, una tabla de doble entrada, Ujú. que yo matemáticamente la voy a multiplicar por otra matriz, pero que tiene solamente columnas, por ejemplo. Cuando yo Ok. multiplico eso por esta matriz, ella no va a cambiarle ni la dirección, es decir, lo que es negativo seguirá negativo y lo que es positivo es positivo. Pero lo que va a hacer es aumentar el tamaño o disminuirlo, eso depende de los números que tenga, esa matriz o esa tabla de doble entrada. Ahora, ese número final por el cual multiplicó o dividió, pues lo puede hacer más grande o más pequeña, es lo que se conoce como el autovalor. Porque los autovalores se utilizan para poder establecer qué importancia tiene cada componente. Bien. Ujú. Ahora, una vez que tengo las componentes, debo evaluarlas para saber cuáles son las pertinentes. Por eso, cada componente tiene un nivel de importancia basado en el porcentaje de la varianza que explica. Digamos que en el caso de ANOVA es como hablar del eta cuadrado, o el eta cuadrado parcial, o la magnitud del efecto. Entonces, la primera componente tiene más variable explicada que la segunda más que la tercera y así. Entonces, yo lo que voy a hacer es como un corte. Sí, ah, mira, necesito las cuatro primeras porque con eso ya tengo, por ejemplo, el 80% de la variabilidad explicada. Con eso es suficiente. Es más, para algunos autores inclusive 60, para algunos autores. Ya lo vas a ver allí Claro. cuando revises los materiales. También Ok. tengo que ver qué variables están contribuyendo a cada componente. De ahí los autovectores que me van a mostrar cómo hacen esas variables la contribución. Y hay representaciones gráficas que se utilizan. Mañana las vamos a conversar un poco más. Ok. Entonces, ¿cómo selecciono yo las variables? Que ese es el problema fundamental de esta teoría. ¿Cómo selecciono el número óptimo de componentes? Bueno, hay unos autores que hablan de la varianza explicada, hay otros autores que hablan del gráfico de sedimentación y hay otros autores que hablan de la interpretación, cómo equilibrar entre la varianza explicada y el número de componentes. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando ustedes traen un instrumento, supongamos en la tesis van a utilizar un instrumento para medir alguna información y ustedes quieren analizar unos grupos que ya vienen preestablecidos por el instrumento, y dice, mira, el instrumento me va a dar cuatro dimensiones, entonces yo necesito cuatro componentes. Ah, pero te van a salir más, sí, claro, pero a mí me interesa son esas cuatro, porque son las que quiero analizar a través del instrumento. ¿Me explico la idea? Claro. Ujú. Claro, aquí puede aparecer cosas que tú dices, ¿y ahora qué hago? Te doy un ejemplo de una estudiante de aquí de la escuela de sociología. Se graduó hace como 4 años, me parece. Ella era jugadora del equipo de rugby de la universidad. Bien, del equipo Ok. femenino de la universidad.
quiso estudiar, o su estudio fue en relación a la sociología aplicada al deporte, con relación a los valores que fomenta el rugby como deporte. Ella lo hizo porque como la universidad tiene equipo masculino y femenino. Incluso para aquel Ujú. momento había un equipo juvenil, que no eran Ok. necesariamente estudiantes de la universidad, sino muchachitos de 15 16 años. Pasó su instrumento, el instrumento estaba en la página de la, digamos así como que de la Federación Mundial de Rugby, porque ellos tienen espacio para la investigación. Ella agarró su instrumento, ¡tua! Lo aplicó y bueno, quería ver que apareciera, por ejemplo, liderazgo, compromiso, trabajo en equipo. Y dice, bueno, aquí hay 5 componentes, o sea que su instrumento le iba a dar 5 componentes. Perdón, 4 componentes. Pero al final salieron 5. El detalle fue que la más alta no era una dimensión que estuviera definida en el material, en el instrumento. Porque ella quería ver era liderazgo, compromiso, apoyo, o sea, porque bueno, es un deporte en equipo, pues. Y resulta que la primera componente que le salió a ella además la tuvo que definir porque no aparecía por ningún lado, pero todo apuntaba al Ok. concepto de familia. Pero una cosa es un Mm, equipo deportivo, otra cosa es una familia. Son dos dimensiones diferentes. Pero true. resulta que aquí, no sé, ahí yo tengo la tesis, por la manera en que se formó el equipo y cómo se ha ido trabajando con el tiempo, ellos lo percibían más como una familia, porque los lazos se mantenían inclusive después que dejaban el equipo. Y los elementos que consideraban dentro del instrumento al final daban una relación parecida o unos elementos que podían calificarse como familia. Y ella simplemente lo llamó familia. Pero bueno, tuvo que explicar que era familia para esta gente, o sea, tuvo que indagar mucho más. Y resulta que, bueno, esa dimensión no existe en el instrumento. Pero la de mayor peso, o sea, la primera componente de ella era la familia. Dice, ah, ¿y eso puede pasar? Sí, puede pasar. Entonces ya tuvo que definir el concepto de familia. Entonces, claro, eh, digamos que consiguió algo nuevo, que es el concepto de familia. Ah, mira, no estaba Ujú. y tuve que definirla porque resulta que la primera componente justamente era esa. Entonces, eso puede Ok. ocurrir en este tipo de cosas. Hay una representación gráfica, de eso vamos a hablar después, pero por supuesto tiene sus ventajas y sus limitaciones. Digamos, como ventaja principal, reducir la dimensionalidad de unos datos. Yo en lugar de trabajar con, por ejemplo, con lo de las competencias en la universidad, en lugar de 29 competencias, voy a trabajar con 5, con 4. Entonces me hace más Ujú. sencillo el proceso. Pero tiene una limitación que es la sensibilidad en las escalas de las variables. Entonces, a veces puede resultar un tanto complicado interpretar todos los componentes. Lo vas a ver en el informe de sustentabilidad del 2014 al 2018, que Ok. ellos les aparecieron 10 componentes. El instrumento de ellos tenía 45 ítems Wow. y redujeron a 10 nada más, es decir, a 10 variables, los 45 ítems metidos en 10 variables. Pero resulta que hubo dos de ellas que eran muy pequeñas y que por lo tanto su información era poco valiosa, es decir, no iba a tener mucho alcance con respecto a las otras 8. Y además lo dicen en el informe. Nosotros decidimos dejar estas dos fuera porque ellas no van a aportar mayor información a lo que estamos haciendo. Entonces al final se quedaron con 8 nada más. Ok. Entonces dice, ah, no es que es un deporte olímpico, porque a veces cuando uno da estos temas dice, profesor, pues ya va. O sea, como me interesaban 4, agarré 4 y listo, y las demás Sí. que se vayan. Sí, no es una cosa así como que, bueno, porque me dio la gana. Ahora, si tú quieres más dimensiones, las tienes tú que definir, porque esas no están en el instrumento. Eso lleva más trabajo. Le tocó a esta muchacha porque la más importante es que no las podía eliminar, ¿eh? Pues tú puedes eliminar las que son menos importantes, pero las primeras tú no las puedes quitar, pues. Entonces, si vas a eliminar la primera, ya echaste a perder todo el trabajo. Entonces, te tocó definirla, que fue el caso de esta muchacha, pues. Definir que era familia y todo lo demás. Pero si yo estoy viendo un instrumento con 4 dimensiones y solo me interesan esas 4 dimensiones, voy a tomar 4 componentes.
Ah, Ujú, bueno, las que estoy descartando, ¿qué sería lo recomendable? Ah, mire, hay unas dos componentes más que sería interesante en otro estudio, como una recomendación, porque el nuestro solo tenía este alcance. Yo no vine a indagar qué más había, yo vengo a indagar lo que me piden aquí. ¿Me claro. explico la idea? Entonces, pues eso ya es un aspecto más metodológico. Pero bueno, dejamos abierta la puerta de, mira, hay algunas variables adicionales que pueden estar presentes, que sería interesante en otro estudio profundizar, analizar. Ah, bueno, listo, no hay ningún rollo con eso. Entonces, al final, este proceso, o esto que llamamos análisis de componentes principales, lo que busca es eso, reducir una dimensionalidad, trabajar con menos variables, pero que estén incorporadas ahí las originales con la mayor cantidad de información posible y con ellas poder establecer el análisis correspondiente. Bien. Ok.